SER Podcast. Hora 25. Marina Fernández. Así que esta tregua que nos han dado las temperaturas extremas en algunos puntos de España tiene las horas contadas. Mucho que comentar hoy con Elisa de la Nuez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Daniel Bernabé, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Fernando Garea. ¿Qué tal, Fernando? Hola, muy bien, gracias. Mucho que comentar, a lo que hay que sumar lo que ha pasado esta tarde-noche en el Senado con la Ley de Libertad Sexual, porque el Gobierno contaba con que quedara hoy lista para su entrada en vigor, pero finalmente una enmienda de Junts, prácticamente idéntica a otra ya aprobada, una enmienda de Junts sobre el preámbulo de la ley y que cambia casos de aborto y esterilizaciones forzosas por casos de aborto y esterilizaciones forzosos, cambia esa vocal, bueno, pues ha salido adelante con los votos y los aplausos del PP, con lo que la norma va a tener que volver al Congreso, porque esa letra, claro, hace que cambie efectivamente el sentido del contenido de la frase y por eso los letrados del Senado, tras horas de deliberación, de caos y de desconcierto en la Cámara Alta, han decidido que la ley tiene que volver a pasar por el Congreso. Lo vamos a explicar enseguida, pero antes... Yo no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan neno, sol que me derrito. El mal de ojo que me mando me lo quito. Yo no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo pues todo al lo que sol tiene también han estado a punto de derretirse los que han hecho cola hoy para ver a Rosalía en Madrid, en el Within Center. Y a los que los bomberos han tenido que refrescar rociándolos con sus mangueras, otra imagen que nos deja este verano asfixiante y que me sirve para preguntaros, porque en esto no hay grises, si sois o no del último disco de Rosalía. Daniel. A mí se me queda lejos de las preferencias, pero he de decirte que yo creo que refleja muy bien este mundo descosido en el que vivimos, ¿no? Es un collage en el que se mezclan tantas cosas y hay una canción, esto que lo digo bajito, que no se me escucha mucho, una que dedica a su sobrino, Sí. que la verdad me pareció muy bonita. Fernando. Pues verás, yo de las muchas cosas de las que no tengo ni idea es la música. Dicho lo cual, algunas cosas he oído sueltas. Tampoco está entre mis preferencias, pero reconozco que tiene un enorme mérito a estas alturas tener un estilo propio, hacer una mezcla, aunque sea de estilos, pero que sea diferente al resto, y yo creo que su éxito, no solo en España, sino en todo el mundo, es tan innegable que por tanto le doy ese mérito y mi admiración total, pero insisto, pregúntame de otra cosa, pero de música no. Es uno de los discos del año, aunque Elisa me pedía, no me preguntes, por favor, Elisa. Bueno, no me preguntes porque no lo he escuchado todavía y me han dicho que cómo era posible. Pero bueno, ahora he escuchado este trocito que estáis poniendo. Yo creo que lo escucharé. A mí los anteriores sí me han gustado. Este todavía lo tengo que probar. Yo no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Hora 25. Marina Fernández. La fiscal Delgado ha presentado su renuncia en un ejercicio de responsabilidad porque ella misma ha valorado, y también por recomendaciones médicas, que su estado actual de salud le hacen imposible poder dedicarse plenamente a la función institucional que requiere la exigencia de un cargo como el de la Fiscalía General del Estado. Tiene la espalda rota, ha añadido de forma muy gráfica después la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha explicado tras el Consejo de Ministros los motivos de la dimisión de Dolores Delgado. Terminan así, tras una delicada operación de columna, 2 años de mandato, más de 2 años, con los objetivos cumplidos, según el comunicado de la ya exfiscal general del Estado, y 2 años también en la diana de las críticas de la oposición del PP, que desde su nombramiento, desde su viaje de ministra de Justicia, máxima responsable de la Fiscalía, la ha acusado de falta de independencia. Vamos a repasar los momentos clave, las luces y sombras de esta etapa. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches, Marina, buenas noches. Dolores Delgado deja una Fiscalía General del Estado reestructurada, con numerosos fiscales con vocación de servicio público y experiencia en puestos clave en Fiscalía de Sala, que dirigirán las distintas iniciativas y objetos de investigación, según fuentes de la Fiscalía General del Estado, en los próximos años. Delgado ha impulsado en estos 2 años las investigaciones por abusos sexuales en la Iglesia o la investigación al Rey Emérito, que concluyó en archivo, pero sirvió para recuperar al menos para las arcas públicas 5 millones de euros. También activó la investigación por las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia, que luego dejó en manos de los fiscales territoriales.
Delgado tuvo enfrente, desde el mismo instante de su nombramiento, a las alas conservadoras del Poder Judicial y de la Fiscalía. La derecha pidió su dimisión, los partidos políticos, por aparecer en los audios del comisario Villarejo en una reunión con varios comensales antes de que se supiera que formaba parte de las cloacas del Estado. Este comisario Delgado denunció el acoso de los partidos de la oposición. De la interesada utilización política de este chantaje por parte de la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha. Ningún ilícito penal, Marina, surgió de aquella situación y se demostró en la Audiencia Nacional que las acusaciones de Villarejo para favorecer a uno de sus negocios fueron infundadas. Delgado ha recibido numerosas críticas de la conservadora Asociación de Fiscales, que la ha acusado de tomar el Consejo Fiscal y de realizar nombramientos arbitrarios y mayoritariamente progresistas. Campos, gracias. A ti, buenas tardes. Bueno, el Consejo de Ministros ha anunciado también hoy mismo que su sucesor, el sucesor de Dolores Delgado, va a ser Álvaro García Ortiz. Enseguida vamos con eso, vamos con el sucesor, pero os pido ya a vosotros un balance del trabajo de Delgado como fiscal general del Estado de esta etapa. Elisa. Sí, bueno, yo creo que el problema fundamental de la Fiscalía es la apariencia, con esta fiscal y con las anteriores, porque quiero ser también justa, pero claro, ya cuando nombras a tu exministra de Justicia como fiscal general, pues cualquier apariencia de neutralidad, de imparcialidad, pues obviamente está muy comprometida, ¿no? Pero es que yo creo que efectivamente lo que hemos visto en el funcionamiento interno de la Fiscalía ha sido eso, ¿no? Los nombramientos del Consejo Fiscal, esto también pasa siempre, ¿no? Conviene que se sepa. El fiscal general hace prácticamente lo que quiere con los nombramientos en el Consejo Fiscal y normalmente pues el fiscal conservador o de origen conservador los nombra de su cuerda y viceversa. Dicho eso, lo que sí que me parece es que cuando digamos esta apariencia está tan comprometida, cuando ya tienes toques, porque ya los tenemos, de la Unión Europea, los tenemos también del Greco, yo creo que hay que ser mucho más cuidadoso. A mí me recuerda un poco la situación del Consejo General del Poder Judicial, es decir, son instituciones que se van deteriorando y llega un punto que es que el deterioro ya es muy visible y ya incluso con independencia de la persona, porque como digo, ya te nombran siendo ministra de Justicia, pues vamos mal. Y luego lo que sí querría también llamar la atención es que sí que ha habido casos que a mí me han llamado mucho la atención. El caso del fiscal Estampa, si lo conocéis, que es un fiscal que estaba trabajando en el asunto, uno de las muchas tramas de Villarejo, y que fue apartado a través de unas maniobras que, bueno, se han puesto de manifiesto por algún periodista que me parece que eran llamativas, ¿no? Y hay que decirlo, es que Dolores Delgado es la pareja de Baltasar Garzón, que es una persona que está defendiendo o dentro de su despacho de abogados defienden a personas del caso Villarejo. Por tanto, yo creo que todo esto hace que, desde luego, desde mi punto de vista, e insisto, esto yo creo que es muy compartido por muchos juristas, no hace falta ser de derechas, ha sido realmente un periodo malo. Esperamos que ahora, con el nuevo nombramiento, se recupere un poco esa imagen, porque, insisto un poco, es que las imágenes son fundamentales en la justicia, ¿no? Entonces, con independencia de lo que hagas, si arrojas esa sombra de sospecha, queda además esa sospecha sobre todo el funcionamiento de la Fiscalía, incluidos todos los fiscales que están actuando allí. Por tanto, ojalá que superemos esta etapa y podamos mejorar esa imagen que desde luego ha quedado muy, muy tocada. Fernando. Bueno, yo creo primero que es un cargo, probablemente sea el cargo más difícil de toda la administración, porque tiene una parte política, que yo creo que sí que tiene que haber una cierta sintonía con el gobierno en la medida que es un instrumento de la política criminal del gobierno. Tiene también una parte de personal porque es una institución muy jerárquica. Ahí ha tenido la dificultad añadida de que, lo cual me parece muy bien, no es una fiscal de sala como suelen ser siempre los que se nombran fiscal general del Estado, y tenía que lidiar, digamos por simplificarlo, con fiscales de mayor jerarquía y por tanto haya tenido dificultades y algunas zancadillas por parte de algunos fiscales del Supremo. Y luego tiene una parte jurídica en la que es discutible muchas de las decisiones que puede tomar y por tanto es una institución muy difícil y prácticamente todos sus predecesores han salido de mala manera de la institución o con críticas por parte de todos. A partir de ahí yo creo que ella tenía un pecado original, yo creo que fue un error que se pasara del gobierno a la Fiscalía directamente, no porque los fiscales generales del Estado, como digo, no tengan que tener una afinidad ideológica al gobierno, o al menos de tendencia, pero sí porque en este caso había una apariencia de parcialidad, creo que bastante evidente, y creo que eso le hacía daño a la institución.
a partir de ahí en cosas concretas. Yo, en cambio, creo que sí que ha hecho bien parte de la renovación de la estructura de la Fiscalía, me parece, por lo que hablaba antes de la jerarquía, pero hay algo con lo que soy muy crítico, que es con el tema de las investigaciones al rey emérito. No tanto por el resultado, que también, sino por la forma en la que se ha utilizado la institución de la Fiscalía como cortafuegos del Estado para que no hubiera una causa ante un juez del Supremo contra el juez emérito. Ese tipo de investigaciones que no se judicializan no se hace con ningún otro ser humano en España. Y si se ha hecho, es, insisto, porque es un instrumento que ha encontrado el Estado para defender al emérito, y por tanto yo creo que ese es un error, o por lo menos una tacha desde mi modesto punto de vista de este periodo, el de la fiscal Dolores de Cospedal, que quería empezar con una cosa... Dolores Delgado, el archivo de las y causas. Quería empezar diciendo una cosa que creo que se me ha olvidado y que creo que es importante, y es que hay que desearle que se recupere, porque creo que lo está pasando muy mal, ha pasado unos meses muy malos y le quedan algunos todavía, y creo que humanamente hay que deseárselo, que se restablezca cuanto antes. Una operación muy complicada, dolorosa, de columna, de la que, por supuesto, esperamos que se recupere pronto. Daniel. Es curioso, ¿verdad? Casi se coincide el ambiente general, ¿no? Yo esta tarde leía la prensa, las noticias con respecto a la dimisión, y siempre la palabra que apareciera o convulsa o polémica, ¿no? Está claro que lo que comentabais aquí, que el paso directo del Ministerio de Justicia al Ministerio Fiscal es un inicio complicado, ¿no? Aunque yo sí creo que precisamente esta etapa polémica sí se ha podido deber a una misión original que probablemente Dolores Delgado tuviera encomendada o quisiera llevar a cabo, ¿no? Que era un cierto reequilibrio de este Ministerio de la Fiscalía, un reequilibrio en cuanto a las tendencias ideológicas. Vivimos en un país que tiene una tendencia dentro del Poder Judicial, es extraordinariamente conservador, y creo que con buen criterio, en principio, por lo que se pudo apostar poniendo Dolores Delgado, fue por intentar que la Fiscalía, que es una herramienta que no solo interviene en el proceso penal, que es lo que casi todos conocemos, ¿no? Sino que también tiene la encomendación constitucional de manejar la independencia de los tribunales, ¿no? Y eso es importante, vigilar a los propios jueces, ¿no? Y en este ambiente convulso no se ha debido solo a la Fiscalía, se ha debido a que llevamos 2 años de especial relevancia, donde algunos jueces han tomado un papel, aquí yo lo he dicho alguna vez, que prácticamente ha sido de usurpación del poder legislativo y ejecutivo, ¿no? Sobre todo en los momentos duros de la pandemia. Justo en la pandemia, yo fíjate que es el punto que veo que en su labor ha quedado ensombrecida, porque yo soy de los que no entiendo cómo la Fiscalía no intervino en el tema de las residencias. No lo entiendo, porque precisamente el tercer mandato constitucional de la Fiscalía es la defensa de la legalidad y del interés público. Y yo creo que más interés público que investigar el fallecimiento de más de 7.000 personas que fallecieron sin recibir ayuda médica por un protocolo político, a mí me deja estupefacto el que esto no se llevara para adelante, ¿no? No se llevara para adelante la investigación. ¿Puedo añadir algo que es que me parece importante? Habéis hablado del tema de la sintonía. Había una fiscal progresista que era María José Segarra, era la anterior fiscal general, y sin embargo no se la renovó. ¿Por qué? Porque era básicamente una persona de ideología progresista, me parece bien, pero era una persona muy autónoma y muy independiente del Poder Ejecutivo. Entonces, el tema es que, claro, cuando tú nombras a una persona que ha sido ministra de tu gobierno como fiscal general, no estás atendiendo solo la ideología, estás atendiendo a otras consideraciones. Creo que esto es algo relevante para que quede claro. Y por otro lado, con respecto a lo que decís de los nombramientos en la Fiscalía, vamos a ver, el problema es lo que digo, es que el fiscal general de turno lo que hace es cambiar a todas las personas en la cúpula del Ministerio Fiscal y las pone a personas afines. Por tanto, siempre, digamos, va cambiando. Esto es un poco lo del Consejo General del Poder Judicial, va cambiando según las mayorías. A mí esto me parece que no es en absoluto lo pertinente desde un punto de vista de profesionalidad, ¿vale? Entonces, esto, claro, te encuentras a una fiscalía llena de, digamos, de fiscales de la asociación conservadora y luego te encuentras una llena de fiscales de la asociación progresista. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque, hombre, uno lo que aspira es a tener fiscales profesionales y que además no haya tanta rotación, porque de verdad que lo de la rotación es muy llamativo, ¿eh? Fernando, lo habéis mencionado
para vosotros. Yo también coincido en que siendo fiscal progresista podía no haber procedido desde el gobierno precisamente para que a cada decisión que tomaba no se le discutiera con ese argumento. Obviamente. 2, yo sí creo que si hay un fiscal general del Estado, como hubo por ejemplo Cándido Conde Pumpido u otro que tiene una posición progresista, haga por promocionar a fiscales progresistas. Entre otras, son malos también? Si son malos fiscales, ¿no? Quiero decir, claro, si la lógica es esa... Pero es que ese argumento es un poco falaz, si me lo permites. Bueno, falaz también hay conservadores malos. Claro, por supuesto. Estamos dando buenos o malos profesionales. Pero, Elisa, si son buenos profesionales, a mí me parece que si hay un fiscal progresista, podrá tener la tendencia a coger... Te lo añado si quieres para que no me lo discutas. Buenos fiscales que sean progresistas en lugar de buenos fiscales que sean conservadores. Claro, pero si tienes un fiscal anticorrupción, por ejemplo, o de menores que es bueno, que lleva mucho tiempo, ¿lo cambias por eso? Pero fíjate, ya que has puesto ese ejemplo, el fiscal anticorrupción que hay ahora y que, si no me equivoco, se ha puesto en la etapa progresista, no es precisamente un rojo bolchevique. No, totalmente de acuerdo. Por eso digo que lo suyo es que sean buenos, claro. Luego, no es verdad que se haya cortado la cabeza a todos los conservadores y se haya puesto solo a progresistas. Porque en puestos claves como que tú, el que acabas el Consejo Fiscal, No, el Consejo Fiscal es por elección, te equivocas. El Consejo Fiscal es por elección entre los propios fiscales. Vale. Y además sufragio universal entre ellos. Si uno tan importante como el fiscal anticorrupción no es, digamos, elegido por progresista, ya ves que no todos los casos ha sido así. Y ya termino solo con un matiz de lo que decías antes. Dices un momento de especial protagonismo de los jueces. Yo debo ser que soy más mayor, pero llevo 30 o 40 años en un país en el que los jueces tienen el mismo protagonismo. Eso yo te recuerdo, iba a añadir, principio de los 90, el gobierno de Felipe González, los jueces, las decisiones que tomaban y que marcaban la agenda política. Incluso, si me apuras, en los 80 también las sentencias del Tribunal Constitucional del aborto, de la LOAPA, etcétera. O sea que no creemos que lo que ocurre ahora es nuevo, sino que es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Daniel. Sí, quizás vamos a hablar de recrudecimiento de una tendencia, porque de hecho, fíjate, Elisa, que hablábamos de los cambios que se producen. La sensación como ciudadano es que cuando llega a la derecha al gobierno, esto sí se nota mucho en la justicia y especialmente en la fiscalía. Hay que atender a la etapa anterior, la etapa del gobierno de Rajoy, sobre todo con los determinados casos de corrupción. Muchos tenemos la sensación de que sí se notó enormemente ese cambio. Y cuando hay un cambio, la inversa... Los casos de corrupción se juzgaron y hubo sentencia en la etapa del gobierno del PP, lo cual habla bien de la Fiscalía y habla bien de los jueces. Tardaron algunas veces en juzgarse. Tardaron mucho y pusieron todos los obstáculos, lógicamente, desde... Bueno, lógicamente no. Las investigaciones a veces fueron lentas, ¿vale? y bueno... Pero se sacaron adelante, que eso... Bueno, faltaría más que no... Es muy difícil sacar un caso de corrupción que afecta al gobierno. Ahí precisamente es el interés, difícil, interés que tenemos en que cuando efectivamente un país experimenta un cambio, evidentemente lo que no puede ser es que solo se note en la justicia cuando solo se da por el lado derecho. Ese es el problema que hemos tenido con la Yo creo justicia. Que eso no es así. Yo lo que pienso, de verdad que los conozco bien, yo creo que la mayoría son profesionales, como es lógico, profesionales del derecho, como soy yo. Pero tú lo que quieres es hacer las cosas bien. Los profesionales están expuestos a presiones y están sometidos a una estructura, sobre todo. Esto es el interés que hay que tener. Correcto, y por eso sería tan importante que no fuera así. Por eso sería tan importante que los profesionales pensaran, aunque cambie el gobierno y yo esté investigando al gobierno, imagínate, eso a mí no me puede afectar porque yo soy un profesional y no me pueden quitar de aquí. Te puede afectar, que esto no me lo invento yo. O te puede venir bien para tu promoción profesional dentro de la carrera. Eso también. Si juegas a eso, sí. Enseguida retomamos el debate sumando un elemento importante que es Álvaro García Ortiz, el fiscal del caso Prestige y miembro como delegado en su día de la Unión Progresista de Fiscales, que es quien va a sustituirla al frente de la Fiscalía General del Estado. Es un movimiento que el Gobierno ha defendido que supone poner el foco en la protección del medio ambiente, en el reto del cambio climático, porque es su especialización, pero se trata además de una forma de respaldar la trayectoria de Dolores Delgado, porque Ortiz ha sido hasta ahora su mano derecha. Pedro Jiménez, cuéntanos. El Gobierno avala la gestión de Delgado y apuesta por la continuidad, eligiendo a su delfín para
sustituirla. Álvaro Ortiz, con más de 20 años de ejercicio a sus espaldas, ha sido la mano derecha de la fiscal general saliente desde que fue elegida para el cargo. Como fiscal de sala de la Secretaría General Técnica, ha participado en la toma de decisiones y desde ese privilegiado puesto ha conocido los entresijos del Ministerio Público. Además, es experto en medio ambiente. Pilar Llop, ministra de Justicia. Es un especialista en medio ambiente, ha sido el fiscal del caso Prestige, el procedimiento medioambiental más importante que hemos tenido en nuestro país y también el más complejo. Y en un momento, además, de emergencia climática, en un momento en el que el Gobierno de España tiene un compromiso absoluto con el medio ambiente, el compromiso profesional del fiscal Ortiz supone, además, poner el foco en la protección del medio ambiente y en el reto que nos está planteando el cambio climático. El Poder Judicial se pronunciará en el pleno de este jueves sobre el nombramiento de Ortiz, que fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales entre 2013 y 2017. Os preguntaba por el balance de la gestión o de el mandato de Dolores Delgado. Os pregunto ahora, ¿por qué os parece el sucesor designado en el Consejo de Ministros hoy? Fernando. Bueno, es una decisión conservadora en el sentido de que es el número 2 de Dolores Delgado y por tanto hay una continuidad. Él es un buen fiscal técnicamente, lo ha hecho, como hemos oído, en juicios como el del Prestige. Hay un elemento curioso y es que como fiscal de medio ambiente en Galicia se enfrentó a la Xunta y a unas declaraciones de Núñez Feijóo que hablaba de la mafia que quemaba los bosques en un procedimiento judicial curioso. Luego son viejos conocidos, el líder de la oposición y el nuevo fiscal general del Estado. Yo creo que tiene esa capacidad técnica, tiene también la característica que comentábamos antes, y es que en una carrera tan jerarquizada él no es fiscal del Supremo, que es los que normalmente solían acceder a este puesto, o magistrados del Supremo incluso. Y por tanto mantienen las mismas características que Dolores Delgado, pero desde luego con mucha menos carga ideológica, o por lo menos mucho menos marcado su posición ideológica. Aunque el cambio no ha gustado en el PP, ya lo escuchábamos al empezar, vamos a recordarlo. Vamos a escuchar a Pedro Rollán, al vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local del PP. El Gobierno ha perdido una oportunidad para dignificar y para facilitar y favorecer esa independencia del Poder Judicial con el nombramiento que hemos conocido en el día de hoy. Todo parece indicar, hay reportajes gráficos que lo soportan, que es alguien con una notable cercanía al Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que es volver a tropezar en la misma piedra. No es que no haya gustado, lo consideran que es tropezar en la misma piedra, Elisa. Hombre, no es el exministro de Justicia del Gobierno, algo hemos mejorado. No, yo creo un poco como Fernando, yo creo que es un nombramiento continuista. No creo que haya muchas variaciones sobre la etapa anterior, pero desde luego la imagen no es la misma, sencillamente por esta razón. No es mucho, pero algo es algo. Y por lo demás, me imagino que hará una política parecida a la de Dolores Delgado. Daniel. Bueno, ahora que se elimina este factor diferencial que hablábamos de Dolores Delgado, veremos si esa rebaja de la tensión que teóricamente pues buscaba esta salida, además de por motivos personales y de salud, se va a llevar a cabo, ¿no? Yo lo dudo mucho. Creo que la tensión estará permanente y las críticas no van a arreciar. Lo que parece claro es que el cambio no va a favorecer o no va a ayudar a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no va a favorecer un acercamiento, como decías, entre el Gobierno y el Partido Popular. Le han preguntado por esto en concreto a la ministra Llop hoy, tras el Consejo de Ministros, la respuesta que el PP no tiene ninguna intención de desbloquear el Poder Judicial. Y si piensan que están haciendo oposición al Gobierno, lo que están haciendo es oposición a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país que necesitan la renovación del Consejo urgentemente, porque se está produciendo un retraso en las sentencias que tiene que pronunciar el Tribunal Supremo debido a la gran existencia de vacantes que no se pueden nombrar al estar el Consejo en funciones y, por lo tanto, sin plenas competencias. Parece que va para largo entonces la cosa. Fernando. Pues tan largo como que no me extrañaría que termináramos la legislatura sin esa renovación.
En el caso del PP yo creo que es evidente que se van poniendo condiciones cada vez distintas. Primero fue el sistema de renovación, en algún momento también se habló del nombramiento de Dolores Delgado, que ahora desaparece. Lo último que hubo también fue esta proposición de ley sobre que el Consejo pudiera nombrar magistrados del Tribunal Constitucional, que aun siendo criticable esa reforma legal, queda sin efecto en el momento en el que se acordara la renovación y por tanto tampoco parece tan grave. Es decir, yo creo que es evidente que ese bloqueo existe y que el PP lo va a mantener hasta el final, y la impresión que yo he tenido hoy hablando con el Gobierno y con el PP es que los dos se han resignado a terminar la legislatura. Queda el escollo en septiembre, cuando haya que nombrar el Gobierno 2 magistrados del Constitucional y el Poder Judicial otros 2. Hay de plazo hasta el 13 de septiembre. Sí, alcanzan un acuerdo para esos si dos no hay nombramientos, acuerdo, decía Carlos Lesmes. El Gobierno va a nombrar los suyos, si no, lo cual produce además un embrollo jurídico porque no está claro si se puede hacer o no. Hay quien sostiene que sí, quien sostiene que no. Luego yo creo que en esto vamos a seguir todavía, lamentablemente, muchos meses. Digo lamentablemente porque yo, y no me meto en este lío, aunque Elisa lo sabe bien, yo soy partidario de la elección parlamentaria de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y lo defiendo, pero no nos vamos a meter en esa discusión. No nos vamos a meter en esa discusión. No, porque se nos va el programa. Dices que vamos a terminar la legislatura con este bloqueo y entiendo que piensas que vamos a agotar la legislatura, o sea que va para muy largo esto. Eso ya es bola de cristal. Creo que a día de hoy creo que sí, pero a saber. Hasta que dure, hasta que termine la legislatura vamos a estar así. Elisa. Bueno, yo ya lo he dicho al principio hablando de Dolores Delgado, ¿no? La situación del Consejo General del Poder Judicial es ya de institución, no se puede estar más degradada. Entonces, llegados a este punto, pues no lo sé. La verdad, es verdad también que, por supuesto, la situación es insostenible, pero es que el sistema es insostenible. No voy a entrar aquí a discutir con Fernando, porque ya lo hemos discutido muchas veces. Entonces, con este sistema es que todos los incentivos son para que se produzca este tipo de bloqueos, y también recordar que, claro, no se puede nombrar magistrados del Tribunal Supremo porque el Gobierno modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para que no se pueda hacer, y efectivamente ahora ya hay un problema gordo para que no se pueda hacer mientras sigue caducado mientras el Consejo siga en funciones, pero sin Judicial. Embargo sí se puede hacer a efectos del Tribunal Constitucional, y esto como jurista ya os digo que no tiene un pase, porque o está en funciones o no está en funciones. Pero bueno, dicho eso, yo también soy muy pesimista. Daniel. No sé, ya se nos agotan las palabras con este tema. O sea, visto desde fuera, se me ocurren los términos de alegalidad, de atrincheramiento y de ocupación directamente. Es el máximo órgano de los jueces. Cuando los ciudadanos lo vemos, es muy difícil que confiemos en la justicia cuando pues se está produciendo un bloqueo absolutamente político interesado, simplemente porque no se quieren reconocer las actuales mayorías existentes en el país, simplemente por eso. Entonces hay un momento... Es que no debería ser así, pero bueno, esa discusión no entramos. ¿Sabes lo que ocurre? Que siempre nos acordamos de la oposición, nos acordamos siempre en la oposición. Del proceso que no nos gusta o de cómo podríamos reformarlo y tal y cual, pero esto no había pasado. Esto lo cierto es que no había pasado. No, esto ya es el acabose, claro. Claro, y ese es el problema, que es que algunas veces si esto fuera a la inversa, estaríamos hablando, yo no sé qué titulares se verían en determinados medios de comunicación con respecto a esto. Es que esto es grave. Hay que recordar que, como dato, que la última posición hasta esta hora, no creo que haya habido ningún cambio del Partido Popular en este tema, es admitir el sistema de renovación que siempre ha estado vigente. Es decir, ya no condicionarlo a una reforma legal, sino que ha habido un cambio del PP hace unos días en el documento que le envía al Gobierno, admitiendo de nuevo la elección parlamentaria. Y pidiendo que no se aprobara la ley que reforma de nuevo el Poder Judicial para los nombramientos del Tribunal Constitucional. En los tirabuzones que ha ido dando también el PP, ha gobernado con mayoría absoluta y no la ha cambiado, lo ha pactado cuando gobernaba. Lo de Dolores Delgado, que hoy mismo de alguna manera se ha resuelto. Cuando Casado era el líder de la oposición, condicionaba la renovación a que se cambiara el sistema, y ahora en el nuevo giro ha eliminado esa condición. Sí, la credibilidad que tiene el PP con su voluntad de despolitizar es cero patatero. Otra cosa es que a mí me parece que lo que hay que transmitir a la ciudadanía es que no está bien que el Consejo esté politizado ni por unos ni por otros, ni que reproduzca las mayorías. Y además, ya lo sabes, Fernando, esto es lo que nos dice en la Comisión Europea. Defiendo la politización del Consejo General del Poder Judicial. Pero otra cosa es el partidismo. Si no reproduce, efectivamente, es que estamos hablando de que si no reproduce las mayorías, y cuando hablamos de mayoría
parlamentarias hablamos de las mayorías democráticas que se dan en el país, al final sí reproduce, una minoría. Reproduce una minoría que es precisamente la que por una cuestión social ocupa la judicatura. Es un tema de separación uno por de uno poderes para y que cómo todos podamos escuchar decir, bien los argumentos. Nos pueden gustar más o menos, pero digamos, en la teoría clásica de la separación de poderes es importante garantizar que el Poder Judicial sea independiente. Y una forma de garantizarlo, y esto sí que lo está diciendo en la Unión Europea, lo está diciendo el Tribunal de Justicia, es que los políticos no elijan a la mayoría de los miembros del Consejo. Y esto sí se dice. A ver, nos puede gustar más o menos. Primero, vamos a escuchar a Fernando y luego Daniel, que me desdramatizar la politización, porque yo creo que hay órganos que no son jurisdiccionales, como es el Consejo General del Poder Judicial, nombran a los 30 y eso es muy importante, no son órganos. Hombre, ya lo sé, claro. Vamos a escuchar a Fernando, luego le damos paso a Daniel y te dejo retomar, Elisa. Digo, no son órganos que tomen decisiones jurisdiccionales, sino son de gobierno de jueces. Luego, no es verdad este mantra de que los jueces elijan a los jueces, eso es falso, pero suena muy bien. Lo de la despolitización suena muy bien, pero yo creo que un órgano como ese, lo lógico es que responda a la proporcionalidad de la sociedad en cada momento. Y la única manera de medir la proporcionalidad de la sociedad en cada momento es atendiendo a la representación parlamentaria. Otra cosa es que eso se haga bien. Y, por ejemplo, se puede hacer, como proponía Europa en algún momento, es que las propuestas las hagan los propios jueces, pero que sean los parlamentarios quienes designen a esos miembros. Porque claro, esto tiene una trampa. Siendo conservador, tienes que estar a favor de la elección corporativa. ¿Sabes por qué? Porque siempre el Consejo General del Poder Judicial va a ser conservador. Eso es una trampa. Se puede hacer de otra forma. Ahora respondes, Elisa. Daniel. Yo brevemente, si es que al final aquí cuando hablamos de que parece que la justicia es un ente que permanece ajena al resto de influencias de la sociedad, ¿no? Y creo que cuando hablamos de politización no hablamos de partidización. Yo tampoco quiero que haya una justicia plegada a los intereses de ningún partido, porque es indispensable la separación de poderes. Pero lo que sé es que si no se buscan mecanismos precisamente para politizar la justicia en sentido de que refleje las mayorías, sí refleja una minoría, que al final es una minoría de clase, que se da en la judicatura y que es algo que lleva siendo así décadas. Esa minoría de clase hay que cambiarla de una forma muy larga por el acceso a la carrera judicial, la promoción de diferentes personas que no vengan solo de un estrato social, pero también evidentemente porque ese sesgo de clase a lo largo y otros condicionantes históricos han dado que la justicia tenga un marcado sesgo conservador, y eso al final se nota y pesa. Elisa, muy breve, porque en realidad este es un asunto del que ya hemos hablado muchísimas veces, Elisa. y yo con Fernando mucho. No, hombre, que yo, vamos a ver, cuando decís esto de que no es un órgano jurisdiccional, obviamente, pero nombra a los más importantes magistrados y por eso no quieren que nombre estando en funciones. Está la madre del cordero. Si le quitas el nombramiento... No existe el Consejo General del Poder Judicial en funciones. Si le quitas el nombramiento de los altos magistrados, aquí no habría ningún interés en controlarlo. Y segundo, sí que quiero contestar una cosa importante. Hay formas en que se puede hacer un nombramiento por jueces de una parte del Consejo y no sea la Asociación Profesional de la Magistratura la que gane. Hay un montón de fórmulas y estas son fórmulas matemáticas, no es tan complicado. Hombre, esto es un tema de detalle absolutamente... No es decir, es que lo van a nombrar siempre los jueces conservadores. No, pero es un tema que... es un tema electoral como... Es un tema que como va a seguir bloqueado, parece, el Consejo General del Poder Judicial, vamos a poder abordar en otro momento, porque acabamos de confirmar hace unos minutos que hay acuerdo entre patronal y sindicatos del Servicio de Limpieza de Madrid para mejorar las condiciones de los trabajadores, esto después de la muerte de un barrendero por un golpe de calor mientras trabajaba al sol el viernes a las 5 de la tarde, después de cambiar el turno, además con un traje de poliéster que ni transpira ni permite hacer ese trabajo, claro, en unas condiciones extremas. Joan Jimeno, hay acuerdo. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, hay acuerdo, que es de última hora después de 9 horas de reunión. Y el principal punto es que se va a suprimir el turno de tarde del Servicio de Limpieza de Madrid cuando las temperaturas sean muy altas, según las alertas de la EMET. En alerta roja no van a circular vehículos de limpieza que no tengan aire acondicionado y se suprimirá, como decía, el servicio de limpieza de 3 de la tarde a 10 de la noche. Con alerta amarilla, por primera vez, se va a
suprimir el desbroce en los turnos de tarde y se van a aplicar las recomendaciones habituales que se aplicarán también a nivel verde, como recorrer las zonas de sombra y aplicarse protección solar. Se ha acordado además mejorar la vestimenta de todos los trabajadores, aunque todavía no hay detalles sobre esto. Y esto cuando hay otro barrendero también de Madrid ingresado por otro golpe de calor, ingresado en estado crítico, Joan. Sí, esta misma tarde han trasladado a otro trabajador del servicio de limpieza madrileño al hospital en estado grave por un golpe de calor, un hombre de 55 años que permanece hasta ahora grave en el hospital Gregorio Marañón. Bueno, pues una noticia que llega tarde, pero llega, eso hay que apreciarlo. Ayer hablábamos con el hijo de José Antonio González, del barrendero muerto en Madrid, que decía que por lo menos la muerte de mi padre sirva para algo, así que muy brevemente, una noticia que tendríamos que haber contado antes, Fernando. Sí, lo increíble es que no existiera este protocolo y yo sí creo que las administraciones deben tener una responsabilidad sobre lo que hacen las empresas a las que subcontratan esos servicios. Que tiene que ver en este caso con que tengan material, con que trabajen en buenas condiciones, y yo creo que cuando se hagan concursos y adjudicaciones, entre las bases tiene que estar obviamente eso. Y la Inspección de Trabajo también tiene que intervenir en estos casos que a lo mejor no interviene. Las administraciones que tienen la obligación al menos de vigilar que se cumplen los pliegos, las condiciones, unas condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores. Elisa. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que es muy triste es que esto se tenga que plantear siempre cuando pasa una tragedia, ¿no? Realmente lo que sorprende es que no hubiera efectivamente un protocolo en unas circunstancias como estas, cuando además, no sé si os fijáis, pero yo me suelo fijar, muchos de estos trabajadores tienen edades relativamente altas. 60 años tenía... No, pero digo de media. Si te fijas, no son personas muy jóvenes, con lo cual tienes que tener todavía más cuidado, ¿no? Entonces, realmente lo que sí que es muy triste es que tengamos que esperar a una tragedia para darnos cuenta de cosas tan básicas como de que hay que tener unos protocolos de actuación y, por supuesto, que las administraciones tienen que supervisar. Lo que pasa es que me temo que muchas veces tú pones en los concursos o en los pliegos todo tipo de cautelas y luego nadie controla eso, ¿no? Yo creo que es que se nos olvida algo, que es que ese protocolo existía. ¿Ah, yo sí? estuve hablando, sí, por supuesto, yo estuve hablando el otro día con comisiones obreras y desde mayo, como cada año, el sindicato ha mandado a los trabajadores, ha mandado a las empresas y a sus comités pues efectivamente un protocolo que alertaba a este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que las empresas no quisieron aplicarlo y el ayuntamiento se ha desatendido. Es que esto no es nuevo, es que no vivimos en Suecia, vivimos en España. Sabemos que cada año, con ola de calor o sin ola de calor, en este país alcanzan 40 grados. Y lo que no es normal es tener a esta gente trabajando de esta manera, que haya ocurrido también lo de esta tarde. Y lo que no es normal, y es absolutamente indignante, es que el señor Martínez Almeida, alcalde de Madrid, diga que es que los trabajadores no dependen de él. Esta uberización del servicio público, de la gestión pública, ¿de qué estamos hablando? ¿No ve este señor el escudo que lleva en el uniforme? ¿O no ve exactamente que es, me parece, de una falta de talla política y humana el que no hiciera declaraciones durante todo el fin de semana, cuando para otras cuestiones tiene sin duda alguna una verbigracia tremenda? A mí me parece que hay veces que el sesgo de clase que tenemos con respecto a algunos problemas es brutal. Y como estas personas pertenecen, pues bueno, a gente de la que nadie nunca se preocupa, pues resulta que cuando llega el calor, pese a que se había insistido en ello porque se sabe que es peligroso, nadie había tomado la decisión de aplicar este protocolo. Porque el protocolo existía, porque es de lógica, es de cajón, no es nada excesivamente difícil. Oye, no trabajes por las tardes. Aquí en esta misma casa, en la cadena SER, el día antes de que ocurriera la desgracia, un trabajador le estaba diciendo al alcalde los problemas que había, porque por los turnos... Las quejas con los trajes. Efectivamente, las quejas con los trajes, y que a algunos les tocaba algo lógico, repasar zonas donde caía el sol a plomo. Y eso que en invierno a lo mejor pues no es ningún problema, en verano lo es. Y que ese señor decía que se acababa de enterar. No, esto no es normal. Esto no es normal, y lo que refleja es que al final hay sectores de esta sociedad que nos sentimos absolutamente desprotegidos. Y por cierto, parece que el señor Martínez Almeida, que tan buenas relaciones tenía con los comisionistas, no se ha preocupado lo más mínimo por ver exactamente cómo funcionan los servicios públicos que ha privatizado de manera encubierta, externalizándolo, que es para eso para lo que vale. Yo sí quería decir una cosa que me parece que es importante. Las administraciones públicas externalizan muchísimo, todas, este tipo de servicios.
quizá por razones económicas o por razones de que hay mucha rotación o tal. Entonces hay que ser conscientes, y eso sí me parece importante, que no es un problema del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que prácticamente todos los ayuntamientos tienen externalizados, desde luego, servicios de limpieza, servicios de recogida de basuras, todo esto está externalizado. Y estoy totalmente de acuerdo que la supervisión corresponde a la administración, pero también tenemos que ser conscientes de que hay un tipo de decisiones que son de gestión, muchas veces también de carácter económico, porque sale seguramente mucho más barato, estoy segura que sale mucho más barato, tener esto externalizado que tenerlo dentro de las administraciones. Lo digo porque no lo tengamos tan claro que sale más barato, porque algunas veces luego cuando se remunicipalizan servicios, en algunos casos... No lo sé, pero lo que digo es que es absolutamente no habitual podría afirmar tenerlo... que esto ocurriera, pero cuando se remunicipalizan servicios algunas veces te das cuenta que es que era incluso más barato tenerlo por lo público. No lo sé, pero realmente... Al final hay una serie de empresas que además coinciden con grandes multinacionales de este país que básicamente de lo que viven al final es el dinero de la administración pública y de explotar a trabajadores. ¿Por qué hacía este señor con un contrato de un mes? Es que son este tipo de cosas que es que a mí por lo menos me indignan. ¿Qué hacía un señor de 60 años con un contrato de un mes limpiando al sol? Estoy totalmente de acuerdo, pero eso lo hacen nuestras administraciones con nuestro dinero y nuestros ayuntamientos. Bueno, pues habrá que ver y yo te digo qué tipo que de prácticamente políticas, todas. Pues hay que ponerle apellidos. Este es un tipo de política neoliberal. Que cuesta, no sé si es neoliberal, pero efectivamente, que tiene unos efectos. Todos los ayuntamientos, eso mira, sí que es importante. la gestión es pésima muchas veces, porque Madrid sigue igual de sucia. Eso lo primero. O sea, que bien no funciona. Lo segundo, se gasta más dinero. En muchos casos. Y hay que saber por qué ese dinero va a empresas privadas y por qué esas empresas privadas tienen excelentes relaciones con determinadas administraciones públicas, especialmente en el caso de Madrid. Que hay, vamos a decir de una manera suave, una serie de relaciones muy afectuosas entre algunos cargos públicos y algunos intereses privados. Y luego, después de todo esto, tenemos que los propios trabajadores son los primeros que sufren porque los propios empleados de limpieza reconocían fuera de micrófono que algunas veces tienen que ejecutar este tipo de tareas no porque se hayan vuelto locos, porque tienen detrás a una serie de inspectores de su propia empresa que se juegan el hecho de que los renueven o no. Por eso se hacen trabajo, por eso se hacen contratos eventuales, porque si la gente está fija, bueno, pues tiene una mayor... a mí no me tienes que convencer, pero yo no te siento convenciendo a ti, Elisa. Estoy dejando claro porque son temas que me da a mí que somos administraciones públicas. No, pero no nuestras administraciones nuestros públicas. Ayuntamientos. Eso es una forma de gobernar. Nuestros ayuntamientos. No creo que haya ningún ayuntamiento en la Comunidad de Madrid gobernado por un partido o por otro que no tenga externalizado el servicio de limpieza. Si tú externalizas un servicio, tienes que cuidar exactamente que ese servicio se preste de acuerdo a los pliegos que tú has mantenido. Y si, por cierto, presentas unos pliegos donde obligas, además, en el peor de los casos, a que la empresa tenga que tirar de recorte de personal porque no puede cumplirlo porque es baratísimo lo que has presentado, ahí tenemos. Hora 25. Marina Fernández. Ayer nos preguntábamos cuándo iba a mover ficha el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras la dimisión de Lastra. La respuesta es que ya ha convocado un comité federal este mismo sábado para ajustar el funcionamiento y el poder en el partido en Ferraz este mismo verano, en definitiva, para que la maquinaria electoral socialista esté lista y a punto al terminar este verano con este calendario electoral a la vista. En el PSOE dan por hecho que Sánchez va a mover más de una ficha y no solo en el organigrama del partido, así que ahora mismo la expectación en el PSOE es total, porque esos cambios pueden llegar hasta puestos clave en los grupos parlamentarios o con eso se especula. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez ha convocado el sábado al máximo órgano de decisión del partido y eso hace pensar a muchos en el PSOE que quiere cambios profundos, porque para montar un comité electoral o simplemente para relevar a Adriana Lastra no necesita convocar de forma extraordinaria al comité federal. En este momento todo es incertidumbre, especulaciones y quinielas en el PSOE porque Pedro Sánchez no ha dicho la última palabra. En cualquier caso, parece claro que precipita los cambios y zanja la crisis que se ha desencadenado tras la dimisión sorpresiva de Adriana Lastra. Algunos dicen que se ha ido por dignidad. Hay un miembro de la Ejecutiva que es muy gráfico y asegura que Lastra lo vio venir y saltó antes. Ahora está por ver si Pedro Sánchez permite que después de la pugna interna en la dirección del partido se traslade la idea de que la batalla la ha ganado Santos Cerdán, que es el secretario de organización. En este punto hay división de opiniones. Algunos territorios creen que no tiene lógica desmontar la Secretaría de Organización a las puertas del ciclo electoral y otros opinan que el líder socialista necesita a alguien con peso político en Ferraz. Necesita alfiles, peones y torres porque se ha quedado solo. Eso comentan fuentes socialistas que cuentan con el relevo en la portavocía del Congreso y también con que se refuerce de algún modo la coordinación entre la Moncloa y el partido. Inma, la expectación es total y también las suspicacias porque ya no queda nadie más que Santos Cerdán de los que acompañaron a Sánchez hasta hacerse con el partido y hay socialistas que temen una vuelta al pasado en Ferraz.
Así es, hay estupor entre los socialistas de distintas federaciones del PSOE que estuvieron en la cruenta batalla interna al lado de Pedro Sánchez y que ven ahora cómo ganan peso quienes maniobraron, dicen eso, para desbancarle. Hace un año el presidente dio por cerradas las heridas al llevar a la Moncloa a quienes entonces le dieron la espalda, porque fichó a Óscar López y a Antonio Hernando. Y ahora algunos sanchistas echan en falta a sus referentes en el puente de mando del partido, con la salida de Adriana Lastra, pero antes habían caído Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Hay que integrar en el partido, hay que coser, dice un miembro de la dirección, pero manteniendo la coherencia. Gracias, Inma. Pues así de rápido, Pedro Sánchez ha querido aprovechar la vía que le ha abierto la dimisión de Lastra como número 2 para hacer cambios que entendemos por esta rapidez que eran urgentes en el partido. Enseguida os pregunto, pero voy a poner otro elemento sobre la mesa, porque todo esto se produce cuando el CIS pone ya al PP por delante del PSOE, a casi 2 puntos de ventaja del PSOE en intención de voto, justo cuando se cumple un mes de las elecciones andaluzas. Y además de esa tendencia al alza del PP, el último barómetro del CIS del mes de julio confirma también la tendencia a la baja de Vox y un impulso de Podemos, que se consolida como tercera fuerza. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la situación ha cambiado por completo con respecto al sondeo anterior. Entonces, el PSOE estaba casi 2 puntos por delante del PP. Ahora la situación es exactamente la contraria. El PP pasa del 27% del voto al 30,1% y el PSOE cae del 29,9% al 28,2%. Feijóo lleva así al PP en las encuestas a tener un 10% más de lo que Casado tuvo en noviembre de 2019. También Unidas Podemos adelanta a Vox en la tercera posición, pasando del 9,8 al 13,4. Y es que los de Abascal literalmente se desploman, pasando del 16,5% al 12%. En cuanto a valoración de líderes, y aunque ambos suspenden, también Feijóo ocupa la primera posición frente a Sánchez, con un 4,8 frente a un 4,3. La encuesta es el primer barómetro tras las andaluzas y se realizó en los primeros días de julio, es decir, tras el salto a la valla de Melilla, justo después de la cumbre de la OTAN y coincidiendo con el lanzamiento de la plataforma Sumar de Yolanda Díaz. Precisamente, Díaz y Margarita Robles son las únicas ministras del Gobierno que están por encima del 5 en su índice de valoración. Fernando. Bueno, yo creo que lo primero que hay que explicar, lo ha apuntado Inma, es que Adriana Lastra se va porque sabe que se van a producir los cambios y la va a tocar a ella. No que Pedro Sánchez ahora haga los cambios porque se ha ido Adriana Lastra. Yo creo que ese matiz es bastante importante porque estos cambios estaban ya en marcha, porque se habían publicado, no porque lo digamos ahora. Y que han podido precipitar precisamente la dimisión de Lastra. Claro. A partir de aquí no sabemos obviamente el alcance, parece que va a ser importante y supone la rectificación de la rectificación de la rectificación. ¿Por qué? Porque hace un año ya se le dio más peso al partido, se sacó a Iván Redondo, que no tiene carné del Partido Socialista, y se metió a personas muy significadas del Partido Socialista en el gabinete del presidente, y además se mandó al partido Adriana Lastra, a Cerdán, en el Congreso Federal de hace solo 9 meses. A pesar de eso, Pedro Sánchez seguía identificando varios problemas. Uno, las malas relaciones de Adriana Lastra y Santos Cerdán. La 2, bicefalia. Que el partido no estaba movilizado y eso tenía reflejo en las encuestas porque los electores socialistas no estaban movilizados por los malos resultados de las autonómicas en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía. Y además veía que el partido no tenía esa presencia, no había portavoces, digamos, con peso en el partido, porque Pedro Sánchez no había querido hasta ahora, pero esas circunstancias se producen. Y ahora quiere cambiar todo eso precisamente para llegar a la remontada en lo que le queda de año y pico de legislatura. Y efectivamente está por ver si recupera algunos de los pesos pesados de antes. Óscar López, Antonio Hernando, Pachi López también es otra posibilidad. Por cierto, todos los cambios parece que van en detrimento de las mujeres en la dirección del partido. Y todos esos cambios es los que conoceremos el sábado, pero da la sensación de que es de mucho calado e, insisto, rectificando posiciones que hasta ahora había mantenido el presidente del gobierno y líder socialista. Y yo creo que eso es importante porque da imagen de preocupación por las encuestas, enlazando también con lo que hemos conocido hoy del CIS. Es que no podemos dejar de enlazar tampoco, claro, ¿no? Una cosa de la otra. Elisa.
Sí, yo muy desde fuera, porque no tengo el conocimiento que tenéis vosotros del partido por dentro, pero lo que se ve primero es una aceleración constante, o sea, un poco lo que has dicho tú, ¿no? En un año y para un lado, para otro, constantes rectificaciones, en general toda la vida política está muy acelerada, y luego también al final una cierta sensación de que va quemando gente, ¿no? O sea, que va colocando gente, se va quemando, el siguiente llega un momento donde busco, y resulta que buscas al final en, digamos, las personas de la generación anterior, los pesos pesados anteriores, lo cual yo creo que no es una buena señal desde el punto de vista del funcionamiento del partido. Me quedo aquí porque realmente no tengo más conocimiento, pero visto desde fuera da un poco esa sensación. Daniel. No, yo haciendo un poco de historia breve, cercana. Pedro Sánchez ha sido el presidente que ha llevado a Moncloa. Pero no mucha historia, que tengo que irme enseguida a una pausa. Muy breve, no me enrollo. Y te dejo que retomes. Nada, Pedro Sánchez ha sido el presidente que llegó a Moncloa con una relación más lejana, complicada o alejada del propio Partido Socialista. Y esto tiene una consecuencia o tiene una razón muy sencilla, y es cómo él retomó la Secretaría General después de aquel coup de Ferraz de 2016, ¿no? Evidentemente era alguien que venía casi, bueno, no te voy a decir con el enemigo dentro, pero de una forma muy cercana. ¿Esto qué provocó? Provocó que hubo un momento donde quizá, o muy probablemente, Moncloa estaba absolutamente divorciada de Ferraz. Y claro, hay un momento en que cuando tú necesitas, una vez pasado el primer proceso electoral, van a venir los siguientes, que tu partido funcione, necesitas una mayor cercanía con el partido. Claro, la pregunta es la siguiente. ¿Eso es porque Pedro Sánchez ya se lo puede permitir? Es decir, ¿Pedro Sánchez ya ha conseguido crear sus redes de afinidades dentro del partido mediante su propia dinámica, su propia actividad o bueno, pues alguna serie de pactos? Eso lo primero. Y lo segundo, exactamente si no ha sido así y vuelve de una u otra manera ese otro PSOE, ¿esto va a tener afectación en el giro a la izquierda de Sánchez? Hora 25. Marina Fernández. Pues por no dejar en el aire y sin respuesta esas preguntas que lanzaba Daniel Bernabé, si Pedro Sánchez se puede permitir este cambio en el partido, este cambio que se prevé para el sábado en ese comité, y si va a afectar a lo que sus socios han celebrado como un giro a la izquierda, Fernando. Bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar ese cambio y por tanto no sabemos si le va a funcionar o no. Lo que sí está claro es que Pedro Sánchez no tiene ninguna contestación en el PSOE y por tanto tiene manos libres para hacerlo. Haga lo que hagan, no va a tener respuesta de nadie. Puede tener inquietud, ya la tiene, por ejemplo, entre los varones regionales por el simple detalle de que dentro de unos meses se tienen que presentar en sus elecciones autonómicas y algunos están un poco asustados sobre la posibilidad de que les arrastre una mala imagen del gobierno central, y luego tampoco tiene excesivos condicionantes respecto a sus socios de coalición en el gobierno. ¿Por qué? Porque sus socios de coalición en el gobierno están por mantener la coalición, de hecho están pasando, por decirlo suavemente, sobre algunas cosas en las últimas semanas y probablemente seguirán pasando, pues desde la OTAN, lo de la valla de Melilla. Un detalle que ha ocurrido hoy que me parece importante y de especial sensibilidad: hace 2 semanas Yolanda Díaz, líder de Unidas Podemos en el gobierno, anunció que había pedido una reunión urgente de la comisión de seguimiento. Urgente hace 2 semanas. Hoy la portavoz del gobierno en la rueda de prensa, no diría que ha bromeado, pero casi ha dicho que por razones de agenda va a ser difícil que en los próximos días se convoque esa reunión. Que no tiene fecha y por que eso, la agenda va a por eso impedir creo que se Pedro convoque. Sánchez no tiene más condicionamiento que el del reloj o el del calendario, es decir, el año y medio que hay hasta las elecciones y mucho menos hasta las elecciones municipales y autonómicas, donde no se puede permitir una derrota que abriría más la puerta al cambio de ciclo que ya se ha visto en algunas elecciones autonómicas. La ministra portavoz Isabel Rodríguez, que ha dicho que las relaciones entre los socios de gobierno pasan por un buen momento, como se ha podido ver la semana pasada en el debate sobre el estado de la nación. Daniel. Sí, de hecho creo que hay un momento donde esto se empieza a notar en la relación entre los socios, literalmente. O sea, hay un momento donde creo que lo que se percibe, creo que empieza a ser diferente a lo que pasa, ¿no? Y al final, bueno, el conflicto, digamos, empieza, digamos, a permear, ¿no? Lo que en un primer momento, pues, le puede quedar en la superficie, al final creo que poco a poco va trasladándose, ¿no? Y va siendo una sensación que va quedando permanentemente.
Pero no hay reunión. Esa es efectivamente la reacción hoy de la ministra portavoz Isabel Rodríguez cuando le preguntaban por esto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hoy estaba previsto que saliera adelante la conocida como Ley de Libertad Sexual, la Ley de Libertad Sexual conocida como Ley del Solo Sí es Sí, una norma que, entre otras cosas, pues establece que las víctimas de agresión sexual no van a tener que demostrar que opusieron resistencia, va a ser delito el reenvío en redes de vídeos íntimos, la sumisión química va a ser un agravante. La ley nació rodeada de polémica, ha seguido así hasta el final y se ha enredado también hoy, cuando se suponía que afrontaba el trámite final para que entrara en vigor este mismo verano. No se ha llegado a aprobar en el Senado por una enmienda de Junts que los letrados de la Cámara dan por válida. Parecía un error menor al principio, cuando comenzó todo el caos, todo el desconcierto, el cambio de una vocal, pero es que la vocal cambia la forma en que se puede llegar a interpretar la norma. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Marina. La ley del solo sí es sí está marcada por la polémica hasta el final. Todo el mundo daba por sentado que se aprobaba en el Senado sin cambios y que iba directamente al BOE para su entrada en vigor en agosto, pero en medio del sopor de la tarde y de las votaciones interminables salta la sorpresa. De repente sale adelante una enmienda de Junts que cambia solo una vocal de una palabra del preámbulo y se lía todo. Hay confusión y desconcierto y el presidente Underhill dice que la ley debe volver al Congreso. Señorías, procedemos a la votación en un solo acto del resto del proyecto de ley. Comienza la votación. Votos emitidos 259, sí 151, no 106, excepciones 2. Queda aprobado. Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de la enmienda aprobada por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre la misma en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. Ante la insólita situación, el PSOE consulta a los letrados de la Cámara, que confirman que sí, que tiene que volver al Congreso, y consideran que el cambio de la vocal es más importante de lo que parece. En el texto inicial, la redacción era detección de los casos de abortos y esterilizaciones forzosas. En la enmienda de Junts se cambia por forzosos para que quede claro que también están incluidos los abortos. Una enmienda de Junts que ha salido adelante con el apoyo, entre otros grupos, del PP, que además ha aplaudido con fuerza. Es algo que ha dejado sorprendida a la formación independentista, Mariola. Bueno, en Junts están sorprendidos, la verdad. Fuentes del partido han señalado esta noche a la cadena SER que no esperaban para nada el apoyo del PP en la aprobación de su enmienda. Apuntan también que votaron a favor algunos grupos socios parlamentarios del Gobierno, Esquerra, Bildu, Más Madrid, Compromís, pero bueno, el voto definitivo era el del PP y no contaban con él. ¿Y qué va a pasar ahora con la ley? Pues en el Congreso ya terminó el periodo de sesiones, ya no hay más plenos, así que o se retrasa la aprobación definitiva y la entrada en vigor de la norma para septiembre, o se tendría que convocar en el Congreso un pleno extraordinario la próxima semana para evitar este retraso. Gracias, Mariola. En Hora 25 nos hemos puesto en contacto con un letrado de las Cortes para preguntarle si se podría haber tomado una decisión diferente a la que se ha tomado. Ha sido muy claro en su respuesta. Hay que ser muy cauteloso con cualquier modificación de un texto que dé pie a una interpretación distinta de la norma. No estamos hablando de una mera corrección gramatical o de estilo. En un principio había esa confusión que si se trataba de una vocal no. Estamos hablando, nos dice este letrado, de un cambio que tiene una consecuencia en la interpretación de la norma, de una ley que afecta a derechos fundamentales y libertades públicas, lo que obliga a ser especialmente escrupulosos. Fernando. Bueno, diríamos que el Senado existe, igual que Teruel. Quiero decir, para sacar una ley adelante hay que ganar todas las votaciones y sacar adelante todas las votaciones hasta la última de la última comisión del Senado, de la última ponencia. De la misma forma que el Gobierno en el Parlamento español tiene atribuciones para acelerar o ralentizar los proyectos de ley según le interese, la oposición también tiene posibilidad para votar según qué enmiendas, precisamente para que una ley tenga que volver luego al Congreso. Aquí lo que no se ha hecho por parte del Grupo Socialista es asegurar que tenía esa mayoría para sacar adelante esas enmiendas, que no ha votado solo el Partido Popular ni Junts, han votado otros socios del Gobierno y esto hay que subrayarlo y es muy importante para que no se acuse al PP o solo al PP de obstaculizarlo. Esto es parlamentarismo, insisto, es que hay que asegurar todas las votaciones, en esto consiste esto. Elisa.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Estas son las reglas y además hay que ser, como ha dicho el letrado que habéis consultado, hay que ser extremadamente cuidadoso cuando puede haber problemas de interpretación jurídica. Por tanto, nada que decir y de acuerdo con Fernando en que esto es como funciona nuestro sistema parlamentario. Por tanto, pues es lo que toca. El actual equilibrio parlamentario es lo que nos deja estas situaciones, Daniel. Sí. Además, bueno, pues de hecho el PP que haya votado a favor probablemente haya sido por una cuestión, pues en fin, por provocar un momento de desconcierto más en el propio gobierno, pero es que es precisamente estas cosas las que tiene, o sea, nada, poco que objetar. Pero sí es un caso en el que yo creo que está bien para que todos veamos, ¿no? Que las leyes en este país no se redactan de una forma descuidada y que muchas veces pensamos que bueno, esto es una cosa que no, esto hay una precisión o debe de haberla, ¿no? Muchas veces hasta en determinadas palabras, en determinadas comas, porque en un momento determinado si se aprueba mal, luego el problema es mayor, exactamente, no al final no recoge ese artículo el espíritu que la ley quería, ¿no? En fin, es una cuestión que bueno, no, dentro del desaguisado quizás no venga mal como enseñanza para que todos nos demos cuenta que esto es un proceso serio. Bueno, está bien, ¿no? Esa lectura optimista también de algunas noticias. Vamos a seguir porque la Comisión Europea presenta mañana su plan de medidas de ahorro energético. En estos días todo pasa de alguna manera por ese contexto marcado por la invasión rusa de Ucrania. Bueno, es un borrador en el que Bruselas va a plantear recortes de gas a cada uno de los países miembros ante un hipotético corte total del suministro por parte de Rusia. Vamos a ver si el jueves reabre la actividad del Nord Stream 1, el principal gasoducto que une Rusia con Alemania, con Europa. Bruselas busca una actuación conjunta comunitaria ante una posible crisis energética que puede traducirse ya en medidas, mientras los países, también España, van moviendo ficha a la espera de que se concrete lo que manda la Comisión. Javier Ruiz, buenas noches. Buenas noches. La propuesta de la Comisión Europea tiene dos patas. La primera, recortar el consumo de manera obligatoria. Un 15% menos van a tener que consumir todos los estados. Eso se aplica de momento a partir del verano. Y segunda pata, solidaridad obligatoria. Es decir, que los estados miembros conectados, es literal, tienen obligación de abastecerse mutuamente de forma solidaria, sujetos, eso sí, a compensación justa. Así que habrá que consumir menos y habrá que abastecer más a los socios que no tengan gas. Además, se contempla eximir los límites de emisiones de gas y carbón. En castellano, se permitirá contaminar más mientras dure la guerra. Estos son los tres grandes ejes y a partir de aquí, medidas concretas. La primera, se va a reducir la calefacción y el aire acondicionado de edificios públicos, oficinas y locales comerciales. Además, se permite la posibilidad de ayudas públicas para industrias de seguridad, alimentación, salud, todo esto junto a un mecanismo de subastas conjuntas para comprar más barato. Es lo mismo que se hizo con las vacunas y la posibilidad de vender a quienes sobre energía. España podría ser uno de esos países. Os pregunto, ¿estamos preparados? ¿Nos están preparando adecuadamente para sacrificios que parece que están por venir el próximo invierno, Daniel? Fíjate, el otro día hablaba con un amigo. Esto preocupa ya. Estábamos tomando algo y estaba el tema de la energía sobre la mesa. Y vamos, personas que no están relacionadas con el ámbito de la política o de los medios de comunicación. Y hablábamos de que al final importa tanto lo que sucede como al final la percepción presente histórica de lo que puede dejar de suceder. Es decir, ¿qué efecto puede tener exactamente en nuestras vidas pues que de repente las luces de los grandes edificios se apaguen de tal a tal hora? Pues parece que no mucha. Pero eso, sin embargo, si acaba de percibirse como una situación de riesgo, de incertidumbre o tal por parte de la gente, puede tener, digamos, un efecto mayor del que nos pensamos, ¿no? Evidentemente está el asunto de la subida inflacionaria de los precios. Es que es lo más importante y lo que está arrastrando a un descontento generalizado no solamente en España, sino en toda Europa, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que sí se puede presentar un invierno duro. Y lo digo, y esto de la percepción, porque Europa ya no es la Europa de los años 40, 50 o 60, de unas generaciones de ciudadanos que habían vivido la privación, habían vivido el conflicto directo en su tierra, ¿no? Algo que estaban acostumbrados. Los europeos de ahora somos ciudadanos que no hemos percibido nunca, o casi nunca, por decirlo, que nos falte de nada. ¿Cuál es el efecto de que de repente falte tal combustible y por tanto los supermercados tengan un desabastecimiento mínimo?
pero estamos acostumbrados a que todo el rato podemos comprar de todo, y si nos quitan ese momento de que empezamos a sentir, ¿no? Creo que aquí va a ser tan importante las medidas que se llevan a cabo como la gestión emocional de esas medidas, ¿eh? Elisa. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que sí que falta un poquito de pedagogía, porque yo creo que esto no te puede llegar así de golpe. Pero también creo que es muy importante esa necesidad de seguir apoyando la guerra de Ucrania, porque es verdad que corremos el peligro de empezar a pensar, oye, que es que esto ya a mí me empieza a afectar, ¿no? Porque hasta ahora nos afecta en los precios, pero un poco más. Entonces yo creo que esto de decir, oye, vamos a soportar pequeños incomodidades, vamos a decirlo así, más allá de la inflación, que desde luego no es una pequeña incomodidad, yo creo que... En el plano energético. En el plano energético, sí, que debería hacerse un poquito de pedagogía. Por ejemplo, hay cosas como lo de las administraciones públicas, los grandes edificios, los centros comerciales, que yo creo que son cosas muy razonables que yo creo que podemos gestionar. Quizá no igual... Que el aire acondicionado esté a 25 grados, claro, en edificios públicos. Por eso digo que yo creo que esos son pequeños sacrificios. Quizá no tanto lo que ya en tu casa pues puedas empezar a tener pues problemas para pagar la factura de la energía o no poderte calentar, que eso estamos hablando de otra cosa. Y luego me parece también importante que esto se vea como algo de todos los europeos a la vez, ¿no? Como lo de las vacunas. Yo creo que esa idea de cuando nos pusimos todos de acuerdo pudimos comprar vacunas más baratas y todo funcionó mejor, yo creo que esa idea también es muy potente y me parece que va en la dirección adecuada. Esa es la idea, la de la Comisión, la de la solidaridad también en esto. Fernando. De hecho, hoy ha habido un gesto político que a mí me parece muy importante, pero pasa inadvertido porque criticamos lo contrario cuando ocurre, que es lo habitual, y es que la vicepresidenta Teresa Rivera se ha reunido con los portavoces parlamentarios a explicarles qué está haciendo el gobierno y a pedirles ideas para este plan de ahorro energético. A mí me parece que eso es una novedad para lo que estamos acostumbrados a saber. El gobierno lo que está esperando es a que la Unión Europea efectivamente apruebe el plan de contingencia para aprobar el suyo propio. A partir de ahí habrá una campaña de publicidad que conoceremos de cómo el gobierno va a explicar. Son consejos elementales de no coger el ascensor, coger el coche, lo imprescindible, etcétera, pero yo creo que es bueno que nos concienciemos de que podemos tener una situación muy difícil, ni siquiera en invierno, sino es probable que incluso este propio verano, si ocurre lo que se teme y que esperemos que no ocurra, y es que Putin corte el grifo, para entendernos, eso va a hacer que suba el gas que compramos aquí, que haya industria que tenga que pararse en Centro Europa y eso afecte también a las materias primas, a la producción, es decir, a la economía de toda Europa y desde luego a la española también. Tendremos que parte del gas que tenemos en los depósitos que tenemos en España, por cierto, de los que más tenemos de toda Europa, ya que siempre vamos a la cola de otras cosas, tendremos que dar ese gas a Europa. Es decir, yo creo que viene una situación difícil que conviene que los ciudadanos nos vayamos concienciando y todos los que tengamos alguna posibilidad de acceso a explicarlo a los ciudadanos, expliquemos cuál es la situación que viene, sin dramatismo, sin catastrofismo, pero creo que es importante. Daniel. No, que esto va a dar problemas. Va a dar problemas porque el otro día en la televisión, precisamente, es el consejo que, por cierto, se da todos los años desde hace mucho. Lo digo, ponga usted el aire acondicionado a 24, 25, sí, que vale, ¿no? Entonces un señor muy enfadado decía, ¿cómo que me dicen los europeos? Yo a 19. A 19 pasas frío, pero hay un... cierto espíritu que me temo que no es absolutamente autónomo, sino que está inducido desde algunos sectores políticos del país, e incluso, bueno, pues, de llevar esto a un cierto nivel de una indignación que vaya más allá, y esto es peligroso. Lo digo porque ya se empiezan a ver los primeros síntomas, ¿no? A mí me parece que hay dos vertientes, es decir, el hecho de que la inflación es muy preocupante y eso nos afecta a todos, y eso es claro. Pero luego la otra es que yo me he acostumbrado como persona que puedo salir ahora en Gran Vía y a las 5 de la mañana comprar unos plátanos, porque está todo abierto permanentemente a cualquier hora y con... Es decir, no me va a pasar nada porque eso deje de suceder durante un tiempo. Pero esa gestión emocional, más teniendo en cuenta que no venimos de la nada, sino que venimos de 2 años muy complicados, que es que venimos de una pandemia, venimos de una serie de... ya hemos visto cómo este país respondió muy bien a la pandemia, respondió muy bien a las medidas que se implementaron, lo hicimos todos de forma común, pero cómo poco a poco eso se fue erosionando con la aparición de movimientos conspiracionistas que de una forma súbita vinieron y de una forma súbita se han ido.
con esto puede pasar lo mismo. Yo hay veces que sigo muy de cerca las redes sociales, sigo muy de cerca algunos indicadores y ya empiezo a ver los primeros síntomas de que hay gente que se va a querer aprovechar de esto mediante la inducción de una sensación de indignación, además, por cierto, totalmente abstracta y muy poco enfocada. Por ponerle etiquetas, va a haber ya una extrema derecha que va a empezar a decir, y lo estoy simplificando, Pedro Sánchez no quiere que nos duchemos y quiere que pasemos calor y frío. Eso es. Y eso muy probablemente lo vamos a ver. Tenemos que ir recogiendo. Ayer nos marchábamos con cine, hoy con un poco de lectura, con los datos del gremio de editores interesantes, importantes. Primero, el sector ha crecido como nunca. Segundo, por lo que elegimos, fundamentalmente la ficción, porque será lo que elegimos los adultos, pero es interesante y esperanzador también cómo crece en la literatura infantil y juvenil. Dani de la Fuente. Esa es la palabra, son datos esperanzadores, sobre todo el de los jóvenes. El libro infantil y juvenil ha crecido un 17,8%, con lo que ello significa además de esperanza e incluso de convencimiento de que estamos formando nuevos lectores y por lo tanto superando esa brecha tradicional que separaba a España de los países más lectores y más civilizados de la Unión Europea. Es Daniel Fernández, el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España. El sector editorial ha crecido en 2021, impulsado por el crecimiento de la actividad lectora que venimos contándoles desde la pandemia. Leemos más y compramos más libros. Óscar Chicharro, autor del estudio. Se vendieron 174 millones de ejemplares, que suponen 5,9 más. Y eso, claro, pues llegamos a la cifra global de facturación de los 2.576 millones facturados. Es el mayor crecimiento de este siglo, aunque seguimos lejos de los datos de 2008, antes de la crisis financiera. Los datos son francamente buenos, incluso que son extraordinarios. Es la constatación de que en el 2021 ese redescubrimiento, si lo podemos decir así, del libro y ese renacer del placer de la lectura, pues se han consolidado claramente. Después de la literatura infantil y juvenil, lo que más crece es la ficción para adultos. La novela contemporánea es la que más vende, pero... ¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Pero es la novela romántica la que más crece, la que más nos llena de alegría, de mimos y de cariño, como Cantabaute. Y después la policíaca, de espionaje, ciencia ficción y terror. Otro dato. La librería sigue siendo el lugar, pues fundamentalmente elegido por los españoles para comprar sus libros. Las librerías se frotan las manos con la llegada en unos días del bono cultural joven. Aldo Gómez, gerente de las librerías Antonio Machado. Y lo que hace es que la gente joven de repente pierde el miedo a entrar en librerías, por ejemplo, cosa que a veces es frecuente, aunque pueda sonar un poco absurdo. Las librerías tienen ese componente un poco amenazante. Otro dato interesante, ¿saben cuánto cuesta de media un libro? Hay un mito sobre que el libro son 20 euros, esos son los libros muy grandes. 13,97 euros de media cuestan los libros en formato de papel, 10 euros los digitales. Este mercado, por cierto, sigue creciendo, pero representa solo el 5% de la facturación total, con 13 millones y medio de ventas o descargas. Quiero regalarte un libro de papel. Te recomiendo que lo leas, que te va a hacer bien. Voy a regalarte un libro de papel. Proba una vez y vas a ver que la lectura es un placer. Bueno, como en verano hay más tiempo para leer, aunque tengáis que compaginarlo vosotros con la tertulia, os voy a pedir para terminar una recomendación, un libro. ¿Cuál tenéis ahora en la mesilla o cuál recomendaríais este año, Elisa? Pues ya te lo he dicho, me has dicho que era muy tocho, el de los hombres de Putin, que es una historia de la gente que rodea a Putin realmente muy interesante. Es que yo decía algo ligero, eso es trabajo, Elisa, bueno, pero muy interesante seguro, los hombres de Putin. Pues mira, Daniel. Yo estoy con el hombre que estuvo allí, el célebre periodista norteamericano George Plimpton, que está situado en los Estados Unidos de finales de los 60, principios de los 70, personajes como Muhammad Ali, situaciones, en Nueva York, en fin, este tipo de cosas que me gustan mucho y que están muy entretenidas. Bueno, aquí no estamos apostando por la ficción, Fernando. Sí, yo. El primer libro, la primera novela de una compañera, de Natalia Junquera, que yo creo que hay que ayudar a los amigos, además de que lo merece el libro, que se llama Recuérdame porque te quiero. Pues ahí quedan esas recomendaciones y ese Recuérdame porque te quiero. Elisa de la Nue, Daniel Bernabé, Fernando Garea, un placer como siempre estar con vosotros en Hora 25. Hasta mañana. Adiós. Buenas noches. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.